Buenos días. Muchas veces tenemos muchas preguntas sobre el expediente clínico, cómo funciona, qué tanta importancia tiene, qué tanto hay que completarlo, entre muchas otras preguntas, siendo una de las herramientas más importantes y es la herramienta, el núcleo principal de Cloud Health. Hoy les quiero platicar más sobre el expediente clínico, cómo implementarlo, por varias razones. Una y de las más importantes es porque el próximo 9 y 10 de julio el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, por medio de la asociación Meditech, va a tener un evento que por 2 días brinda salud, servicios de salud a la población que va de Tlalpan o de la Ciudad de México. Pueden ir y en 33 stands diferentes que representan 33 especialidades o 33 servicios de salud diferentes, las personas pueden ir y recibir estos servicios como toma de signos vitales, toma de estudios de laboratorio, medicina familiar, entre otros. Y el año pasado nos invitaron para poderlos apoyar con un expediente clínico, pero electrónico, ya que antes lo ocupaban de papel. Y esto es muy padre porque todos estos nuevos doctores, nuevos profesionales de la salud, pues ya se acercan más de manera práctica, de manera real, al uso de tecnologías más avanzadas, cuando el expediente clínico es una de las herramientas más antiguas que tenemos. Entonces, para no entrar en tanto embrollo, vamos a empezar, pero efectivamente es una de las partes importantes porque estamos dando esta pequeña plática. Pues vamos a empezar. Hoy hablamos del expediente clínico, pero en particular nos vamos a enfocar del expediente electrónico. Pero, ¿qué es el expediente clínico? El expediente clínico, así como los doctores tienen su estetoscopio, los periodoncistas su sonda periodontal, los cirujanos su bisturí, todas estas herramientas para poder brindar servicios de salud, tenemos una herramienta que es fundamental para poder materializar la salud para los pacientes, que es el expediente clínico, en donde vamos a concentrar todos los registros de salud y entre más tengamos y más precisos, mejores servicios, mejores diagnósticos vamos a poder tener y mejor vamos a estar preparados para prevenir futuros padecimientos o enfermedades que el paciente podría obtener. Veremos más a detalle más adelante. Y un poco de su historia, tenemos que conocer que el expediente clínico hemos encontrado vestigios o escritos que desde la antigua Grecia ya ocupaban expedientes para registrar todas las sintomatologías, padecimientos, estados de salud de las personas ya desde hace 2000, 3000 años. Entonces, claramente es una herramienta muy importante, digamos fácil de ocupar, pero como toda herramienta tenemos que ocuparla de manera correcta. Pasó el tiempo y ¿qué ha pasado en México con el expediente clínico? Bueno, de entrada tenemos que pensar cuál es la legalidad y muchas veces entramos no en conflicto, pero en conversación con los doctores de la legalidad del expediente clínico, pero en específico del electrónico. Resulta que nosotros en México tenemos algo que se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o también llamada Carta Magna, que es nuestra ley principal, la que cubre a todas las leyes. Y específicamente en el párrafo 14 dice, y cito textualmente: se tiene que fomentar a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina, expediente clínico electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. Y al inicio del párrafo dice el Ejecutivo Federal. O sea, desde presidencia tenemos que enfocar todo al desarrollo, tanto público como privado, toda la parte electrónica de la salud. Entonces ya desde aquí tenemos un impacto fuerte en la legalidad. O sea, esto es muy legal. ¿Ok? O sea, todo tiene que ir ya a la parte de la digitalización. Ya veremos por qué, qué beneficios. De ahí entonces parte que la Ley General de Salud tiene varios párrafos que habla de la parte del expediente clínico y del expediente clínico electrónico. En uno de ellos dice que las personas tenemos que contar con un expediente clínico, pero en específico vamos a la parte de atención médica en el capítulo 2 que dice, y textualmente, los presentadores de servicios a la salud podrán apoyarse en las guías de práctica clínica y los medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de la Salud. Por lo cual, por efecto de estas leyes de la Ley General de Salud y de la Carta Magna, se expidió la NOM 024, que es específicamente del expediente clínico electrónico. Hace 12 años, en 2012 fue su última actualización, o sea, se expidió en el 2010
y se actualiza en 2012. Por lo cual, esta, por ejemplo, tiene que evaluar de conformidad que estos sistemas de registros electrónicos, o también llamados CIRES, tienen que cumplir interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, que es altamente importante, seguridad y uso de estándares internacionales y nacionales. O sea, hay ciertos valores o ciertas características que tiene que cumplir. Esta fue emitida, como decimos, por la Secretaría de Salud, por eso es una NOM de la SSA, específicamente de la Dirección General de Información en Salud de la DGIS, que emite las certificaciones CIRES, que es para los sistemas de información de registros electrónicos para la salud. Y esto fue desarrollado por la SSA 3, que fíjense cómo en México tenemos un comité consultivo nacional para normalizar la innovación, desarrollo en tecnologías de información en la salud. O sea, esto no se hace al aire. Hay todo un comité que apoya, que ayuda, que está en continua conversación para poder tener normativas que protejan tanto al paciente, al doctor, que se pueda materializar de manera correcta, ¿okay? Ver cuáles son las reglas principales para mantener sobre todo esa confidencialidad y privacidad de los datos de los pacientes y los profesionales de la salud. ¿Y en qué? Nos preguntaron, bueno, ¿y en qué se fundamentó la NOM 024? Realmente en esos tiempos no había muchas normativas internacionales o en México, o sea, todo esto se ha venido creando, o sea, sí, por ejemplo, encontramos la HL7 que se fundamentó mucho eso, que es el organismo internacional para la interoperación o los estándares para la transferencia de información entre diferentes sistemas. Esto fue desde el 87. Realmente desde que, como paréntesis, desde que se crearon las computadoras los 40, 50, unos objetivos ha sido poder tener un mejor control de todos los registros de salud. Entonces, sí había algunas comitivas, algunos estándares, como los catálogos de la Clasificación Internacional de Enfermedades por la OMS, la CIE 10, ahora o CIE 11. Entonces, con base en todas estas clasificaciones, organizaciones, algunos modelos, se desarrolla esta NOM 0024 y realmente está complementada a la NOM 004, que es específicamente expediente clínico. O sea, la 024 dice, tiene que cumplir la 004, adicionando ciertas cosas de manera electrónica. ¿Okay? Y en particular, la 004 se modifica y nos dice que una parte muy importante, y creo que siempre llegamos a este tema de que es que tiene que estar forzosamente en papel el expediente. Pero realmente no, porque ¿qué nos marca la NOM? Nos marca que el expediente clínico, cito textualmente, sea social o privado, público, ¿okay? Consta de documentos, y es importante, escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, y aquí va aparte, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y cualquier otra índole. ¿Qué significa esto? Que el expediente clínico tiene que estar conformado, no importa de qué manera, pero siempre tiene que estar conformado, relacionado entre él para buscar un expediente único, sin importar que lo tengas en papel, en imagen, en fotografía, en la computadora, en un expediente clínico. Tienes que poder unificarlo y poder relacionar. Si tú imprimes una relación del expediente clínico o entregas un estudio, tiene que estar referenciado al expediente único. O sea, buscar que solo exista un expediente, una sola información, porque es una sola persona, pero está conformado de diferentes formatos. No importa que sea papel o electrónico. ¿Okay? Y aquí lo dice, siempre, por ejemplo, las notas clínicas tienen que contener la fecha, hora, nombre completo, firma autógrafa, electrónica o digital, o sea, puede ser con pluma digital o con las firmas electrónicas avanzadas, etcétera, y todo siempre se está basando en las disposiciones jurídicas. De manera optativa se pueden utilizar medios electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, o sea, es lo que les comento. El expediente clínico tiene que ser conformado de la mejor manera y con mayor cantidad de información, pero relacionado sin importar que sea papel o electrónico. Entonces tenemos toda una serie de reglamentación, de normativas que protegen, que nos dan derecho a los ciudadanos de tener un expediente y dan obligaciones a los que emiten esta información, a los que cuidan la información, para poder tener privacidad y seguridad en ellos y que sea ocupado de manera correcta. ¿Y cuál es la importancia de tener un expediente clínico, de ocupar esta herramienta, sin importar que sea en electrónica o en la antigua Grecia? Porque cada uno de nosotros somos un mundo de información, ¿okay? Tenemos mucha data,
nuestros signos vitales, cómo vivimos, qué nos han heredado nuestros padres, nuestra genética. Entonces, mucha data revuelta en nosotros que tenemos que ordenar, arreglar para poder presentarla, para poderla ver un esquema, nuestro expediente, y entonces explicar esta visualización de manera como una historia. ¿Cuál ha sido nuestra historia desde antes hasta hoy? ¿Y qué podemos visualizar hacia el futuro? Tener nuestra historia clínica, ¿ok? Entonces, todos estos datos son un prisma de información que al ordenarlos y con un control riguroso, normalización e interoperabilidad de la información, vamos a poder tener una historia, un panorama, una visualización para poder diagnosticar de manera más precisa y también poder predecir. Por ejemplo, un ejemplo es que dicen que nuestra gestación, cuando estamos en la panza de nuestra mamá, en el vientre de nuestra madre, vamos creciendo dependiendo de los hábitos de la madre. Esto va a afectar o va a ser causa para diferentes consecuencias que tengamos en nuestra adultez. Por ejemplo, se dice que si el bebé pesa más de 4 kilos en el nacimiento, hay alta probabilidad o es más probable que pueda presentar diabetes o hipertensión después de los 35 años. A estos niveles de historia clínica, de diagnóstico, podemos llegar. ¿Okay? Y súmenle obviamente los antecedentes de los dos familiares, la mamá sí presenta diabetes, el papá hipertensión, etcétera. Entonces todo esto nos puede ayudar a prevenir. ¿Cuáles son y cómo se componen estos expedientes? El expediente clínico en general. El expediente clínico en general consta de 6 módulos principales o 6 grupos. Primero, obviamente, nuestra ficha de identificación. ¿Con quién estamos conversando? ¿Cuál es su nombre, su edad, su género de nacimiento, dónde vive? ¿Okay? Eso es, pues, quién es la persona, ¿okay? Identificar. Es algo simple, su ficha de identificación. Después continuamos con el grupo de la historia clínica, que se divide en 3. Los antecedentes de los familiares, que es nuestra mayor parte de la historia clínica, ¿okay? ¿Qué padecimientos han presentado nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros padres? Diabetes, hipertensión, etc. Después, los antecedentes no patológicos, cómo vivimos actualmente, cuáles son nuestros hábitos alimenticios, hábitos de vida, si hacemos deporte, no, cómo vivimos, si tenemos drenaje, luz, ventanas, agua potable en nuestra casa. Y después vienen los antecedentes patológicos. Ahora sí, qué cirugías, qué traumatismos, cómo fue la gestación, las enfermedades que hemos presentado anteriormente, etc. Entonces, ¿cuál es nuestra historia? ¿Cómo vivimos? Nuestro alrededor, nuestro ambiente, que afecta mucho a nuestra salud. Y ya en la parte de patología, ¿qué es lo que hemos presentado? ¿Okay? En nuestra propia vida. Este es el segundo grupo. Ya que tenemos una historia clínica, vamos ahora a ver cuál es la condición actual. El tercer grupo es cuál es la condición actual de salud del paciente, cuáles son sus signos vitales, algunos estudios de laboratorio que necesitemos para esa consulta, exploración física, si tiene bultos, si la columna camina raro la persona, la columna un poco chueca, y claramente pues sintomatologías, enfermedades o sobre todo sintomatologías y condiciones sistémicas actuales conforme al catálogo internacional de enfermedades por la OMS, hoy en día ya la versión 11, para que esto podamos hablar el mismo lenguaje aquí en México, en China, en Europa, en Escandinavia, en cualquier parte del mundo sepamos que esta enfermedad es la misma con ciertas características, ¿ok? Entonces, por eso es importante los catálogos para hablar el mismo lenguaje o los mismos significados, ya que en el mundo hablamos diferentes idiomas. Estos son 4 grupos principales. 3. Vamos con el quinto y no menos importante, que es la atención y seguimiento. Ya sabemos quién es la persona, cuál ha sido su historia clínica, cuál es la condición actual de esta salud, y vamos a la atención y seguimiento, que es pues ya las consultas. ¿Qué es lo que le estoy diagnosticando hoy en día? ¿Qué le estoy recetando? Las recetas médicas. Estoy dando un certificado médico. Las interconsultas con otros médicos. Gestión de hospitalizaciones. Que la misma consulta se puede hacer por telemedicina o de manera presencial. Todas las atenciones que ha tenido el paciente, de llevar una historia y qué se le ha llevado. Porque a veces hay tratamientos largos y tenemos que saber todas las notas de evolución y todas las atenciones que se le ha dado a este paciente ya después de haber conocido su historia clínica. Y hay un último grupo que son los grupos de especialidad, ¿ok?
¿ok? Toda esta es la parte general, pero tenemos que complementar, por ejemplo, los periodoncistas tienen los periodontogramas, los cardiólogos, los electrocardiogramas y otro tipo de información que complementan al expediente, en nutrición, las medidas corporales, la antropometría, etcétera, ¿no? O sea, cada especialidad va complementando que puede ayudar para otras especialidades o para la misma especialidad, pues necesita seguir conociendo. Tenemos los grupos principales y el grupo de especialidades, que ahí ya pues tenemos bastantes especialidades en él hoy en día. Y obviamente esta es la parte del expediente clínico, pero si adjuntamos la parte del expediente clínico electrónico, pues damos una serie de beneficios. Hemos visto 9 grupos principales de beneficios, los voy a dictar rápido, que es portabilidad, lo llevamos a todos lados, interoperabilidad entre sistemas, que se pueda comunicar con receta electrónica, con otras farmacias, telemedicina, etcétera. Transparencia, o sea, que podamos ver nuestra historia clínica de los pacientes sin necesidad de ir a una oficina especial, solicitar extraerlo. No. Transparencia en el momento. Reducción del espacio, la parte electrónica, cuando reduce el espacio, reducción de uso de papel cuando uno se necesita. Por lo mismo hay mayor seguridad y privacidad, que no cualquiera entra a ese archivo y lo pueda ver, ser más eficiente en encontrar los archivos, y la eficiencia va también hacia la estadística y analítica de los datos, de poder tener este panorama, esta visualización, estas gráficas de cuál es la historia clínica del paciente. Todo esto presentado de una manera correcta. A veces tenemos ese chascarrillo de que no entendemos si dice paracetamol o ibuprofeno en la receta del doctor, ¿no? Entonces aquí siempre pues, no va a haber errores por un dedazo o letra que no entendamos. Y amplitud de servicios, ¿verdad? Poder complementar, como digo, los grupos de especialidades complementan con más servicios. Para los consultorios médicos, Cloud Health puede darle facturación electrónica para que complemente sus finanzas. Amplitud de servicios, la parte de telemedicina. Ya trabajamos con inteligencia artificial, servicios nuevos que el doctor vaya viendo si ocupa o no. Conectarlo, por ejemplo, con los wearables y poder tener los signos vitales, no en tiempo real, pero sí el histórico completo continuo de los pacientes. Entonces amplía los servicios que puedes tener englobados en la historia o expediente clínico. Y por ejemplo, unos ejemplos, aquí podemos ver una receta electrónica, ¿no? Con sus marcas de seguridad, que está interoperada con las diferentes farmacias, es segura. Obviamente aquí con varias alianzas logramos este tipo de beneficios. Podemos ver la presentación de ciertas estadísticas y ver hasta el mismo consultorio, cuáles son los motivos de consulta que ha tenido este consultorio más con más recurrencia, el top 10, ¿no? Consultas generales, ingresos, seguimientos, COVID, ahora que pasó, este cambio de consultas en 2 temporadas, puede ser que hayan abierto otro consultorio más, entonces la clínica tiene más consultas, y pues este mismo de estadísticas, pues para los pacientes, los administradores de las clínicas, poder ir mejorando nuestros servicios. La única manera de mejorar nosotros mismos es conociendo nuestra historia, conociendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y como dijimos, pues una parte de los beneficios es la eficiencia del espacio y la eficiencia y reducción del espacio. Por ejemplo, en lugar de tener bastante papeleo de todos los expedientes y dónde está tan fácil en la computadora, tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo de Cloud Health, de su área de trabajo, donde tenemos nuestras herramientas, nuestra navegación, nuestra área de trabajo principal, tenemos un módulo de ayuda, recursos legales, los avisos de privacidad, todo en una sola pantalla, tanto del teléfono como del iPad, la tablet o la computadora. ¿Okay? Entonces reducimos este espacio a simplemente una computadora y tener un espacio de trabajo, una de trabajo cómoda, amigable, y es lo que hemos estado buscando, siempre con los feedback de los profesionales de la salud que nos contactan, ocupan Cloud Health, etc. ¿Vale? Pero aquí no nos englobemos solamente en Cloud Health, hay varias herramientas muy buenas, ocupemos la que más acomoda a nosotros. Nosotros damos pues, el ejemplo de Cloud Health porque es lo que conocemos, lo que desarrollamos. Pero es importante que sigamos ocupando. Si en México tenemos toda esta tecnología, entonces, o todas estas normativas, hay que ocuparla. De hecho, en alguna parte, no lo comenté, pero venía una frase que dice: la ciencia sin ingeniería es mera filosofía. ¿Para qué nos sirve tanta normatividad, tantos estudios, tanto pensar cómo hacer estos comités, etcétera, si no lo aplicamos, si no lo implementamos con tecnología que esté funcionando en el siglo XXI, ¿ok? No nos podemos quedar
como si hace 3000 años se ocupaba, no nos podemos quedar en eso. Tenemos que ocuparlo como se esté desarrollando la tecnología del mundo para ser más eficientes. Y bueno, aquí acabamos la parte teórica, un poco de historia, la normativa, la historia en México, la importancia del expediente clínico y aparte de los beneficios del expediente clínico electrónico. Y entonces ahora vamos a pasar a, en resumen, toda esta teoría, cómo se puede aplicar en un área de trabajo digital como Cloud Health y para que nuestros alumnos del TEC de Monterrey puedan ocuparlo correctamente, y ya nos estaremos viendo el 9 y 10 de agosto en el TEC de Monterrey para toda esta práctica, toda esta implementación directamente con los estudiantes. Vamos a continuar. Después de haber visto la teoría, los fundamentos, un poco de la historia, cómo se compone un expediente clínico y los beneficios que tiene un expediente clínico electrónico, ahora vamos a ver cómo pasa esta parte teórica a una parte práctica en un expediente electrónico, que es lo que van a ocupar nuestros estudiantes el próximo 9 y 10 de agosto. Cloud Health está desarrollado con tecnología que ocupamos hoy en día, tecnología nueva, moderna, con nuevos procesos, una interfaz cada vez más amigable, con un UX, un User Experience, mucho más ergonómico, más fácil de ocupar. Y bueno, Cloud Health es una herramienta, una plataforma completamente web. Para que esto nos ayude a la independencia de dispositivo, y simplemente entrando a cloudhealth.mx con un navegador moderno, digamos un Chrome, que es lo más recomendable, pero también Microsoft Edge, Apple Safari, etcétera. Entramos y vamos a entrar a su presentación principal, que la página principal nos va a indicar que Cloud Health, pues sí, como les comenté, su núcleo principal es ser un expediente clínico electrónico, que nosotros nos percatamos que eso es un CRM pero especializado, una relación cliente, proveedor de servicio cliente, en este caso una relación médico-paciente, ¿ok? Y implementamos una capa superior o adicional, complementaria, el ERP, planificador y administración de los recursos. Por eso todos nuestros alumnos pueden compartir los expedientes, irlos viendo sin tener que estar compartiendo una cuenta, pero siempre con una configuración de privacidad y seguridad de la información de estos pacientes. Ver qué doctor, qué enfermero, qué paciente ha metido qué registro, ¿ok? Y adicional implementamos una capa llamada BI, que es para poder generar toda esta analítica de datos, KPIs, al transcurso del tiempo, poder analizar la información de los pacientes, poder tener la historia del paciente o de un conjunto de población en general. En este caso va a ser la población de Tlalpan. Con estas tres capas, pues tenemos una serie de beneficios que ya los platicamos, pero siempre y cuando basándonos en tres principios que trabajamos en Cloud Health. La privacidad como derecho universal. Todo, como les dije, de por sí por la ley tenemos que manejar mucha privacidad y seguridad, pero por principio propio siempre nos enfocamos a que esta información que no se venda, que no se salga de nuestras manos, que esté cuidada no solo por el doctor, sino por nosotros también, y obviamente pues en un corto plazo por el paciente. Siempre tener responsabilidad ambiental, reducir la cantidad de servidores que no ocupen energías renovables, poder revertir el cambio climático, y esto ha sido desarrollado por personas para personas. No hay mejor manera de desarrollar un producto si no lo ocupas tú mismo. Aunque esto yo no lo puedo ocupar porque soy ingeniero, pero sí lo ocupan, esto se desarrolló primeramente para mi madre y para mi esposa, que son doctores. Entonces es algo que hemos desarrollado en el equipo para la gente que vive, que trabaja, que sueña con nosotros. Entonces es algo que si nosotros mismos ocupamos, es un beneficio para los demás, para nuestros alumnos, para los doctores, para las clínicas. Y bueno, como les platico, Cloud Health es muy fácil de ingresar. Simplemente nos vamos al botón de ingresar, metemos nuestras credenciales, correo y contraseña, y ya dentro vamos a ver nuestra área de trabajo que hemos platicado. Barra de herramientas, barra de navegación, área de trabajo. Vamos a tener siempre nuestro chat de ayuda, que siempre va a estar alguien pendiente por si necesitamos una ayuda en tiempo real y que nos asesore en ese momento. Vamos a empezar. La primera parte es acceder a Cloud Health e ingresar. Ya que accedamos, lo primero pues es nuestro paciente
localizarlo. Si yo me busco, pues aquí están los Uranga que han ido a Meditech, pero si busco Hernández, alguna Paulina, ahí está, Paulina, ¿no? Si yo buscara con otros apellidos, pues voy a encontrar de manera fácil y eficiente el expediente. Si no está el paciente, voy a agregar en el área de acciones a mi nuevo paciente, que voy a crear, como vimos, su primer grupo de información, la ficha de identificación, nombre, género de nacimiento biológico, dónde nació, un poco más de información, qué es lo cuál es su profesión. Es muy diferente un doctor a un ingeniero, a un administrador, a un montacarguista, a un transportista, ¿no? Es muy diferente. El ambiente también influencia bastante en nuestra salud, sus datos de contacto y dónde está tomando su registro, ¿ok? Entonces, una vez que localicemos o creemos el expediente de nuestro paciente, la tercera parte es darle ahora continuidad a su seguimiento de consultas. Vamos a crear una nueva consulta, vamos a decir por qué está viniendo, ¿no? En qué estante está llegando a odontología o a pediatría. Pues sí, si tengo bebé, pues llevo al bebé, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle medicina familiar. Ahorita no es necesario el diagnóstico, podemos poner el motivo, tal vez simplemente viene por un check-up el paciente. Lo está tomando esto en medicina familiar o se está registrando aquí en el lugar. Y como les dije, telemedicina, vamos a dar amplitud de servicios. Y ahora sí, por ejemplo, conectado con CIE-10 podemos poner sintomatologías, ¿no? Una cefalia, concentración anormal de enzimas cefalia crónica o dolor asociado a trastornos homeostasis. Cefalia no clasificada en otra parte, o sea, todas las sintomatologías que están en el capítulo 21 de la CIE 11. Y también podemos, ya en su caso posterior, después de hacer todo el examen diagnóstico, pues darle un diagnóstico. Podemos encontrar que existe ya una cefalia, podemos poner una cefalia ya como diagnóstica, tensional, autónoma, pero también podemos poner, por ejemplo, las neoplasias malignas, que esperemos que no tengamos esos casos, pero aquí vienen todas dependiendo del capítulo del CIE 11, ¿okay? Los doctores ya conocen todos los diagnósticos, lo encuentran, lo registran y en la consulta podemos salir con un diagnóstico. Pero ya sabemos que el paciente vino por un check-up a medicina familiar y ahora sí vamos, ya que tenemos la consulta creada, pues vamos a dar seguimiento a su salud. Entonces vamos a crear un nuevo examen general de salud, ¿ok? Esto es, vamos a hacer un check-up completo, una historia clínica, que puede ser si el paciente es nuevo de ingreso o uno de revisión periódica. Lo está haciendo en medicina familiar, habíamos dicho, y listo. Una vez creado, vamos a abrir este examen diagnóstico y simplemente con palomitas, vamos a ver lo que ya nos había dicho el paciente antes, pero con palomitas dice, bueno, ¿sabes qué? Mi papá ya presenta hipertensión, no se sabía. Y acabo de saber que mi abuelo también tenía hipertensión, ¿ok? Parte de una historia clínica, antecedentes de los familiares, lo vimos en la teoría. Seguimos con los no patológicos, qué inmunizaciones se ha aplicado el paciente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las demás no patológicos, ahorita lo configuramos para rápido. Cirugías, traumatismos, por ejemplo vamos a poner que tuvo un traumatismo de un esguince grado 1, pero niega cirugías, niega adicciones y tiene alergias al polen, ¿ok? Bueno, los signos vitales ya se los habían tomado cuando llegó y podemos hacer el interrogatorio por sistemas, digestivo, respiratorio, cardiovascular. Podemos decir que ha tenido vómito, pero niega otra y vamos a continuar. Ahorita estamos haciendo un ejemplo rápido para que no nos tome mucho tiempo. En este examen general de salud vamos a completar lo que hemos platicado. La historia clínica, antecedentes no patológicos y patológicos, ¿okay? Un criterio general de cómo vemos la salud del paciente. Tal vez lo vemos, no está excelente, pero está bien su salud. Lo guardamos. Y en la amplitud de servicios nos indica que el paciente puede firmar, vimos en la normativa, pues una firma autógrafa digital o física, finaliza y ya tenemos el resumen de lo que se registró este día, ¿ok? Si yo regreso a mi expediente,
vamos a poder ver que al paciente tenemos su consulta el viernes 19 de julio, la última fue el miércoles 22 de mayo, ¿ok? El paciente informa no presentar nada respiratorio, pero sí tiene vómito en el sistema digestivo. Antes de cuando llegó, pues, se le tomaron sus signos vitales. Aquí está su examen general de salud. Podemos firmar los consentimientos del mismo Meditech, los servicios de privacidad, etc. Los antecedentes familiares ya quedaron cargados automáticamente. Y podemos ver que otra vez me refiere que es alérgico al polen, pero vuelve a negar que no tiene adicciones. ¿Okay? Entonces, parte 1, acceder. Parte 2, localizar a mi paciente, que es en conjunto con crear su ficha de identificación. Parte 3, darle seguimiento a la consulta y generar su examen diagnóstico, su historia clínica. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a las partes específicas. ¿Okay? Pueden ser módulos especiales, hablamos de una categoría de especialidades que podríamos hablar de odontología, de nutrición, por ejemplo, medidas antropomórficas, periodontogramas, control de placa. Trabajamos con empresas, medicina laboral, incapacidades. Pero en su caso también podríamos agregar estudios de laboratorio, que es parte de la condición actual del paciente. ¿Okay? Podemos generar una exploración física. Entonces podemos agregar información dependiendo del stand o el centro de salud o el momento que se requiera. ¿Okay? No es necesario completar todo, sino lo necesario. Con estas herramientas va a ser más fácil en su práctica diaria, en este caso en el evento de Meditech, poder tener un seguimiento de las consultas, tener un seguimiento de la condición actual del paciente y de sus signos vitales, estudios de laboratorio y todo lo que se refiere ese día. ¿Vale? Con esto vamos a poder, en segunda parte vimos que hemos aplicado una parte de VIA y uno de los beneficios de ocupar una herramienta electrónica, un expediente, es que vamos a poder ver datos en tiempo real, ¿okay? Y puede ser que de una demografía de una población en particular. Nosotros de este lado, por ejemplo, vemos que el año pasado hubo 2.205 pacientes nuevos. Vamos a ver cuántos nuevos llegan este año y cuántos son recurrentes. ¿Okay? ¿Cuál es el top 10 de motivos de consulta? Y no solo voy a ver de año a año. Si yo me voy a esas fechas, que fue en agosto, voy a ponerle agosto del 23. ¿Ok? Lo filtro. Ahorita lo estoy filtrando todo el mes de agosto, pero fue el 11 y 12 de agosto. Entonces lo voy a resumir todavía más. Decir del 9 al 14 de agosto, un poquito amplio para que tengamos una gráfica más bonita. Y podemos ver que la demografía total fueron 2.210 pacientes, 64% mujeres, 35% hombres. Normalmente las mujeres cuidan más su salud. Principalmente jóvenes de 19 a 29 años, o sea, casi el 50%. Y tuvimos casi 1.300 el viernes y otros 900 el sábado. Eso nos indica mucho. Y en consultas, hubo más consultas el sábado que el viernes. Significa que pacientes regresaron el sábado para algún seguimiento. ¿Okay? Podemos ver el top 10 de motivos de pacientes, por qué vinieron a motivo de consulta, muy parejo todo, la verdad. Y los estudios de laboratorio principalmente se hicieron biometrías semánticas. Este tipo de información, estos beneficios son los que nos dan las herramientas tecnológicas. Ahora este 9 y 10 de agosto vamos a poder ver otra vez esto comparado contra el año pasado y paciente por particular, los pacientes que repitan y que vuelvan a venir. Vamos a ver cuál es su estado actual de salud y cuál era su estado de salud en ese tiempo, hace un año, y cuál es el actual. ¿Okay? Entonces, con todo esto, vamos a poder mejorar o tener un diagnóstico más preciso, o al menos el paciente saber cuál es su estado de salud, cómo va su evolución, si ha tenido mejores hábitos, se ha alimentado mejor, y ustedes, nuestros alumnos del Tec de Monterrey, poder ocupar herramientas que les faciliten ese día esta continuidad. ¿Okay? Entonces, para cerrar y resumir, recordemos. Paso 1, cloudhealth.mx, ingresamos con nuestro correo y contraseña registrados. ¿Okay? Paso 2,
en el área de activos, nuevo paciente, o vamos a localizar al paciente si ya vino. ¿Okay? Entonces, paso 3, crear la consulta de registro o la consulta que se te... Puede haber varias consultas ese día, una en medicina familiar, una en odontología, una en nutrición, etc. Paso 4, crear un examen general de salud para hacer su diagnóstico general. Paso 5, complementar con lo que se esté llevando ese día. ¿Okay? Entonces, ya por final, podemos ahí mismo, vamos a poner un stand, o el paciente vamos a poder generar, imprimir reporte de expediente. Como dijimos, el paciente tiene que tener esta transparencia y se van a generar la fecha de impresión con la hora, folio, quién está generando este resumen de expediente y la identificación hacia la parte electrónica, ¿okay? Para que el paciente no lo tenga impreso sobre su papel, pero que se lo pueda llevar en su teléfono o en su correo electrónico. Entonces, con todo esto, con estos 5 simples pasos, vamos a llegar a ese día. Y para los doctores que no son parte de Meditech, pueden ocupar la plataforma de manera diaria sin estar, más bien estando más presencial con sus pacientes, pero con todos los registros electrónicos de manera fácil y rápida. Toda la teoría llevada a la práctica. La ciencia sin ingeniería queda en mera filosofía. No importa que hayamos hecho muchas normativas en el país y que tengamos toda esta visión, si no lo implementamos y no lo ocupamos, de nada nos va a servir. Por hoy es todo. Es un pequeño resumen de qué es un expediente clínico, cómo se va a la práctica y espero que les sea funcional. Nos estamos viendo pronto.